Bien, tengan todos ustedes muy buenas noches. En principio, ya estamos al día de hoy. El doctor es abogado especialista en Derecho Constitucional con una maestría en Política Jurisdiccional por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Castilla-La Mancha, España, miembro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, miembro senior de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, docente universitario, un maestro del Derecho Constitucional. Es un gusto tenerlo nuevamente en nuestra casa académica a través de la plataforma de Zoom. Vamos a dar la bienvenida al doctor José Reinaldo López Viera. Doctor José, bienvenido, muy buenas noches, adelante. Muchísimas gracias por la invitación a la institución, a todos los participantes también de este diplomado sobre las modificatorias de los procesos constitucionales a la luz del nuevo Código Procesal Constitucional. Bien, doctor, ¿cuánto tiempo tenemos? Doctor, el tiempo estimado, 1 hora, hora y media, doctor. Perfecto, perfecto. Entonces, para poder sintetizar, entiendo que esta clase es justamente sobre las modificatorias en sí. Han sido varias, cerca de 30 modificaciones. Y en realidad, bueno, voy a empezar diciendo lo siguiente, ¿no? Cuando el Congreso de la República anterior se reunió a través de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, que presidía el doctor Carlos Mesía, que ustedes bien saben ha sido expresidente del Tribunal Constitucional. Fuimos muchos abogados, entre profesores reconocidos, ex magistrados, abogados litigantes, en el ámbito de los procesos constitucionales para dar nuestra visión, nuestra opinión sobre las mejoras que se podrían hacer a los procesos constitucionales en el marco del anterior Código Procesal Constitucional del año 2004. Uno de los invitados en algún momento fui yo, entre muchos otros colegas, que presentamos nuestras propuestas, se debatió con algunos artistas, y en realidad, efectivamente, pues tanto para los magistrados del Poder Judicial que resuelven procesos constitucionales día a día, como para los abogados litigantes en materia constitucional, como es mi caso, y los profesores, donde también me incluyo, de los procesos constitucionales, habíamos analizado y teníamos claro que el Código Procesal Constitucional anterior debería haberse modificado, haberse planteado ciertas mejoras para, obviamente, hacer conducentes los procesos constitucionales a la finalidad que persiguen, la protección de los derechos y la salvaguarda de la jerarquía normativa de la Constitución. Pero de hecho fue una sorpresa cuando se aprobó no solamente las modificaciones, sino que muchas modificaciones se quedaron fuera, la gran parte sí se aprobó, pero dando origen a un nuevo Código Procesal Constitucional. De hecho, eso a todos nos causó mucha sorpresa porque nosotros entendíamos que eran modificatorias al anterior código y no un nuevo Código Procesal Constitucional. Pero el Congreso anterior, antes de irse, lo aprobó y el código entró en vigencia el 24 de julio de este año. De hecho, hay dos situaciones allí que yo quiero mencionar antes de empezar a ver las modificatorias en sí. Uno, a manera de reflexión, ¿no? Uno, de que no era necesario un nuevo Código Procesal Constitucional. Si bien hay cerca de 30 modificaciones, esas modificaciones, precisamente porque son modificaciones, no requería hablar de un nuevo Código Procesal Constitucional. ¿Por qué? Porque tranquilamente se podrían haber incluido en el anterior. Esto de cambiar códigos no es tampoco algo saludable. Miren, el Código Procesal anterior salió en el 2004 y no tenía ni 20 años y ya tenemos un nuevo Código Procesal Constitucional, que en realidad no es nuevo, porque nuevo hablaríamos si es que se hubiera pues cambiado la esencia en procesos constitucionales, la naturaleza, pero en realidad no se ha cambiado eso. Lo que se han hecho es modificaciones, muchas de ellas saludables, otras de repente polémicas y otras que debieron darse y que no se han dado, pero que en realidad, vuelvo a repetir, son modificaciones, porque no han cambiado la esencia de los procesos constitucionales. Y otra cosa importante también es que
ya habiendo modificado los procesos, en realidad aquí el Congreso se olvida siempre, siempre. Ese es el problema, es el problema de nuestro país. Se dan las leyes, pero las leyes tienen, al momento de efectivizarse, sufren una distorsión y sufren al momento de efectivizarse cuando se aplican, sufren cuando se dan cuenta los que operan con las leyes, o sea, magistrados, abogados, etcétera, la cruda y cruel realidad. Una ley no cambia una realidad. Como ustedes bien saben, también, por ejemplo, cuando se dice, ¿no?, que hay una nueva constitución, señores, una constitución y ninguna ley cambia la realidad. Primero hay que cambiar la realidad para que las leyes puedan, obviamente, mejorarla. Pero una ley, una constitución no cambia la realidad. Y esto pasa con este nuevo Código Procesal Constitucional. Se han aprobado modificaciones muy buenas, muy saludables, pero el Congreso se olvida que acá esto tiene que ir con políticas jurisdiccionales, y las políticas jurisdiccionales vienen del gobierno. Por ejemplo, ¿no?, todo el mundo puede aplaudir que hoy en día los habeas corpus, por ejemplo, se tramiten ante jueces constitucionales. ¡Ah, qué bueno! Sí, perfecto, qué bueno que los jueces constitucionales sean los titulares, porque supuestamente los jueces constitucionales son los especializados. Para empezar, nosotros advertimos, y yo lo dije cuando me invitaron, que ahí había que tener mucho cuidado. Uno, porque en verdad no todos los distritos judiciales en el Perú tienen juzgados constitucionales. Y los que tienen juzgados constitucionales, muchos de esos juzgados constitucionales no son los jueces especialistas en constitucional. Son jueces que han sido jueces mixtos o jueces civiles y que al momento de cambiar, crear el juzgado constitucional, le han puesto allí. Y como tiene el título de juez constitucional, es juez constitucional y pensamos que es especializado. El ámbito constitucional es muy difícil, es muy diferente al ámbito civil, al ámbito penal o al ámbito laboral. No es fácil cambiar el chip de un juez que resuelve procesos civiles a procesos constitucionales, donde el proceso constitucional es maleable, es flexible, es muy volátil a veces. Y que obviamente esa volatilidad, esa maleabilidad, como dice, esa ductibilidad, como nos dice Gustavo Zagrableski, puede ser peligroso, puede ser una bomba de tiempo para aquel juez que no tiene la especialidad constitucional, porque puede hacer una locura, puede caer pues en el abuso, o simplemente no va a resolver los procesos como debería resolverlos. Y por otro lado, no se dan cuenta o no habían reparado que en esos distritos judiciales donde hay juzgados constitucionales, señores, la carga constitucional es enorme, es totalmente enorme. Vean, por ejemplo, cuánto se demora un proceso de amparo en resolverse, un proceso de habeas data. ¿Cuánto se demora? En primera instancia muchas veces se demora un año, hasta 2 años. Yo lo digo por experiencia porque yo litigo en el ámbito constitucional. 2 años para que me resuelvan un amparo en primera instancia. Ya ni qué decir cuando llega para que vaya a segunda instancia o al Tribunal Constitucional. Entonces, si los juzgados constitucionales ya estaban cargados con amparos habeas data y no ven habeas corpus, porque el habeas corpus lo ve el juez penal, ahora que van a ver habeas corpus, no han reparado que va a explotar, que no van a resolver nada. Por ejemplo, en un distrito judicial, en Arequipa. En Arequipa, ¿saben cuántos juzgados constitucionales hay? 1. Yo no quiero pensar cómo estará el pobre juez constitucional ahí, ya viendo habeas corpus, porque los habeas corpus en aquellos distritos judiciales donde hay juzgado constitucional se van a presentar ante juez constitucional. El pobre juez constitucional viendo un solo juzgado para todo un distrito judicial, un solo juez constitucional para todo un distrito judicial, en Arequipa. La Corte, no sé, creo que hay esto de que van a crear más juzgados constitucionales, porque obviamente eso es imposible, no se va a dar abasto el pobre juez. Entonces,
no se dan cuenta que esto va de la mano con una política jurisdiccional. Se dijo que si se iban a hacer este tipo de cambios de competencia o todo lo demás, esto se tenía que hacer y se tenía que aplicar o se tenía que, en todo caso, dar una vacatio legis, o sea, de a poco, como fue en su caso el nuevo Código Procesal Penal. Pero no se hizo, se dice que se aplique de manera inmediata y ya comenzaron a surtir una serie de preguntas, una serie de situaciones sobre cómo aplicar algunas cosas. Por ejemplo, ¿no? Hoy en día, los amparos contra resoluciones judiciales y habeas corpus, ahora dice el nuevo código que se interponen ante sala superior, que eso también se aplaude, que eso también se aplaude. Pero el problema es que, como dice que se aplica de manera inmediata, que a los casos en trámite, hay casos en trámite donde las cortes están cada una disparándose por su lado. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo un amparo con resolución judicial en el Distrito Judicial del Santa. Bueno, ese amparo se presentó antes de la vigencia del nuevo código, ante juez de primera instancia. Por supuesto que el juez de primera instancia me lo declaró improcedente. Se lavó la mano por rechazo liminar, que ahora no hay. Ese es otro problema. Pero bueno, rechazo liminar. Yo apelé, fue a segunda instancia y la sala decidió declarar nula la resolución del juez de primera instancia y le ordenó calificar de nuevo su demanda. Calificar de nuevo mi demanda. Cuando el expediente bajó, en ese momento entra en vigencia el nuevo Código Procesal Constitucional. Entonces, ¿este juez qué dice? Este juez dice, bueno, señores de la sala, el nuevo código dice que ahora los amparos contra resoluciones judiciales se interponen ante sala. Y como se aplica de manera inmediata, yo ya no sería competente. Se lo elevó a la sala. La sala, en un debate entre los mismos vocales, termina por mayoría diciendo, ¿sabe qué? No. En estos casos, la regla de competencia tendría que darse en el sentido de que si la demanda se interpuso con el anterior código, donde decía claramente que era ante juez de primera instancia, entonces la competencia tiene que seguir. Es para usted, usted el que tiene que asumir. Pero hay un voto en discordia de una de las magistradas que dice no, porque en realidad el código dice que se debe aplicar de manera inmediata, y en tanto este juez no ha calificado la demanda, es lógico que seamos nosotros, la sala, lo que debemos calificarlo en primera instancia. ¿Por qué? Porque si el juez ya hubiese calificado la demanda, o sea, por ejemplo, ya hubiese admitido la demanda, ya, pues él tiene que seguir. Pero en este caso él no había calificado. El código salió cuando él recién, nosotros habíamos ordenado el expediente bajo de que califique. Pero, por ejemplo, esa es la posición de la jueza. En otro caso, de un amparo que judicial en el distrito judicial de Ventanilla, por ejemplo, el juez en ese caso ya había admitido mi demanda de amparo contra resolución judicial. Y en el momento que el juez iba a emitir sentencia, sale el nuevo Código Procesal Constitucional. Este juez, ¿qué hizo? No lo remitió a la sala, porque en este caso él en su resolución saca una resolución diciendo, yo ya admití la demanda, por lo tanto, la competencia la tengo. Pero como el nuevo código dice que las reglas que las reglas del nuevo código se aplican de manera inmediata, a mí me corresponde ver este proceso, pero con las reglas del código. Y las reglas del código que dice que yo en primera instancia, una vez admitía la demanda y habiéndose contestado ella, yo no puedo emitir sentencia. Yo voy a convocar a una audiencia única. Y lo que hizo el juez, convocó a la audiencia única para luego, después recién, emitir la sentencia. Entonces, pero miren los pareceres ya, los problemas que se presentan cuando esto se aplica al caballazo, se aplica de manera inmediata cuando hay todo un desorden en la política jurisdiccional, que vuelvo a repetir, es un contraste pues, entre las leyes y la realidad. Cuando hay un contraste, cuando las leyes no toman en cuenta la realidad al momento de aplicarse, la situación, por más bonito, por más buena intención, termina siendo todo lo contrario. Igual en el Tribunal Constitucional, yo no sé cómo va a ser el tribunal ahora que el nuevo código se ha tumbado sus dos precedentes vinculantes que justamente eran el filtro para los recursos de agravio. Pero bueno,
El hecho es que ya está el nuevo Código Procesal Constitucional y esperemos pues que las políticas jurisdiccionales se adecuen de la manera más rápida posible y que se solucionen estos problemas que se presentan ya en la práctica, ya al momento de la aplicación, de la efectivización del nuevo código, para obviamente beneficiar a los afectados en sus derechos fundamentales y no más perjudicándolos. ¿Por qué? Porque, como les vuelvo a repetir, si ya había una carga procesal, yo no quiero imaginar si las cortes, si no hay una política jurisdiccional que trate justamente de ayudar, de tratar de ver el tema administrativo para que pueda resolverse de manera inmediata los procesos. Porque si no, por más que el nuevo código haya tenido la intención de agilizar, de tutelar los derechos debidamente, al final la intención no va a cumplir el objetivo y al contrario, va a ser muy negativo. Muy bien, entonces, habiendo dado estas ideas, comenzado estas ideas a modo de reflexión, para que ustedes lo tengan en cuenta, entraremos a callar sobre algunas modificaciones, las más representativas, las más importantes en el nuevo Código Procesal Constitucional, teniendo en cuenta que este es un diplomado donde obviamente ustedes van a desarrollarlo en otras clases ya de manera puntual, el habeas corpus seguramente, el amparo, el habeas. Vamos a empezar diciendo que en el título preliminar se han hecho algunas modificaciones, creo yo, interesantes. Tal vez la más interesante es la que está en el artículo 8 del título preliminar. Pero no nos adelante. Veamos, en el título preliminar, por ejemplo, el artículo 2 nos habla de cuál es la finalidad de los procesos constitucionales. Nosotros teníamos muy en cuenta que la finalidad de los procesos constitucionales básicamente se encasillaban en dos aspectos. El primer aspecto, la salvaguarda de los derechos fundamentales, y el segundo aspecto, la salvaguarda de la jerarquía normativa de la Constitución. Esto es, hacer valer a la Constitución como norma suprema, como la norma más importante dentro del Estado, y que todas las demás se subordinen a él. Perfecto. El nuevo Código Procesal Constitucional no se ha quedado solamente en estos dos pilares. ¿Qué creo yo junta o recoge o es es el resultado de la combinación de los otros dos aspectos? Si se dice que el primer aspecto de los procesos constitucionales es la salvaguarda de los derechos fundamentales y el segundo aspecto, la salvaguarda del principio de jerarquía normativa de la Constitución o principio de supremacía de la Constitución, hay un tercer principio que es producto de la combinación de los dos aspectos que acabo de mencionar. ¿Cuál es? El principio de fuerza normativa. El artículo 2 del título preliminar de este nuevo código establece que la finalidad de los procesos constitucionales será, primero, la salvaguarda de los derechos fundamentales, segundo, la salvaguarda de la jerarquía normativa de la Constitución, y tercero, el principio de fuerza normativa. Y ustedes dirán, oye, ¿qué cosa es esto de la fuerza normativa? El principio de fuerza normativa ya había sido anunciado por el Tribunal Constitucional como uno de los principios básicos para la interpretación constitucional. Si ustedes se acordarán de una sentencia del tribunal muy conocida, muy famosa, que yo siempre digo es la sentencia iniciática en lo que es la interpretación constitucional, el expediente 5854-2005, proceso de amparo TC, el caso Andrés Lizana Puelles. En esta sentencia, que tiene un precedente constitucional vinculante precisamente relacionado a la interpretación constitucional, el Tribunal Constitucional nos desarrolló en extenso cuáles eran los métodos y cuáles eran los principios para interpretar la Constitución. Y obviamente en esta sentencia el tribunal se refirió a que la Constitución, por su propia naturaleza, por su propia estructura, no podía interpretarse utilizando solamente los métodos clásicos de interpretación de la ley, sino que tenía que esos métodos tenían que coadyuvarse, tenían que tener la colaboración de otros instrumentos. Y esos instrumentos eran los principios de interpretación constitucional que el tribunal importó
de la doctrina alemana. Konrad Hess, el famoso constitucionalista alemán, fue el que desarrolló los principios de interpretación de la Constitución. Dentro de esta gama de principios, por ejemplo, ustedes bien conocen el principio de proporcionalidad, que es hartamente conocido, ¿no? Está el principio de fuerza normativa. ¿Y qué cosa es el principio de fuerza normativa? El principio de fuerza normativa nos dice que la Constitución es vinculante in toto. ¿Y qué significa que la Constitución sea vinculante in toto? Que la Constitución vincula en todo a todos. Vuelvo a repetir, la vinculancia in toto, que es el aspecto neurálgico del principio de fuerza normativa, señala que la Constitución vincula en todo a todos. La fuerza normativa de la Constitución quiere decir que la Constitución es invasiva, que no hay ningún aspecto de la realidad política, jurisdiccional o particular o social que esté fuera del ámbito de aplicación de la Constitución. La Constitución se aplica a todos en todo. Es lo que Ricardo Guastini nos decía, ¿no? La Constitución invasiva, que es una de las características fundamentales del Estado constitucional que vivimos. Pues bien, el principio de fuerza normativa figura en el artículo 2 como uno de los principios rectores, una de las finalidades básicas de los procesos constitucionales. Ya no solamente es la eficacia de los derechos fundamentales y la salvaguarda de la supremacía de la Constitución, sino también concretizar la fuerza normativa de la Constitución. Esto es la vinculancia en toto de ella. La Constitución es vinculante para todos en todo. Ese, por ejemplo, es un aspecto positivo, es un aspecto que de alguna manera ensalza mucho más la importancia de los procesos constitucionales. Otro aspecto importante dentro del título preliminar, y aquí voy a mencionarles para que vayamos viendo las modificaciones, es el artículo 5. El artículo 5 del título preliminar ha sido incorporado, que trata sobre la figura del amicus curiae. De hecho, el amicus curiae ya era una figura que el Tribunal Constitucional había reconocido hace mucho tiempo. Ustedes saben, hay sentencias del tribunal que señalan esta figura del amicus curiae. ¿Qué cosa es el amicus curiae? Acuérdense ustedes que el amicus curiae es el amigo del tribunal. Es aquel tercero que no es parte del proceso, ni tampoco tiene interés en el proceso, pero que el juez invoca para que lo ilustre sobre alguna materia de su especialidad, y donde este tercero es especialista, es idóneo para precisamente explicarle al tribunal sobre algo que el tribunal de repente desconoce o conoce muy poco, aspectos técnicos, aspectos jurídicos, qué sé yo. Entonces, este amicus curiae justamente era invocado por el tribunal o por los jueces para ilustrar temas o aspectos complicados, complejos, técnicos, donde el juez constitucional, obviamente, por su mano, no puede conocerlo todo. Pues bien, la figura del amicus curiae ha sido incorporada en el nuevo código. Y es importante señalar que en el nuevo código, el amicus curiae, en el artículo 5, el título preliminar, se establece una serie de requisitos para que este tercero pueda participar. Miren, yo particularmente considero que no debió establecerse el amicus curiae dentro del título preliminar. ¿Saben por qué? Porque es un tercero. Y se supone que un título preliminar más que todo se enfoca en principios rectores del código y en instituciones elementales o esenciales del mismo. Sin embargo, lo han incorporado. Y no era necesario tampoco porque la jurisprudencia del tribunal ya estaba, pero bueno, lo han incorporado con ciertas características. Por ejemplo, hay 4 características que están en el artículo 5. La primera, que para que se constituya amicus curiae, él no puede pedir la participación. Es el tribunal el que lo invita, o el juez constitucional. 2, no puede tener interés en el resultado del proceso.
lógicamente es un tercero ajeno. 3, su opinión no es vinculante. Puede ser muy especialista todo, pero no es vinculante. Y cuarto, que tiene que este tercero estar acreditado debidamente, o sea, tiene que tener toda la idoneidad y demostrar y se tiene que saber que este tercero es especialista en la materia que se. Estas 4 características están recogidas en el artículo 5 para los jueces constitucionales que en determinados casos puedan invocar la figura de este amicus curiae, de este amigo del tribunal. Y de hecho, no solamente es el tribunal, vuelvo a repetir, es cualquier juez constitucional. Otra modificación acertada, creo yo, es la del artículo 6. El artículo 6 nos habla del precedente vinculante. Y ya nosotros sabemos que el precedente constitucional vinculante es una institución, esta sí es básica, fundamental, elemental dentro de la temática de los procesos constitucionales. Y de hecho ha sido una institución tan importante que ha permitido el desarrollo del derecho procesal constitucional en nuestro país por parte del Tribunal Constitucional. Eso a ninguno le cabe duda. Lo que el artículo 6 del título preliminar ha modificado con respecto al tema del precedente constitucional es justamente 3 cosas. La primera, que el precedente constitucional tiene que estar debidamente determinado, señalarse los fundamentos de la sentencia que constituyen precedente. Tal vez esto no estaba tan enfáticamente señalado en el anterior Código Procesal Constitucional. Ahora sí, no solamente señala el extremo de su efecto normativo, sino el Código dice, tienes que señalar la regla que constituye precedente. Entonces, el tribunal ahora está obligado a decirnos si va a establecer un precedente, fundamento tal constituyen precedente y esta es la regla que se extrae de ese fundamento. ¿Por qué? Porque no había una cuestión clara, que ya el tribunal, si ustedes se percatan en los últimos precedentes vinculantes, que ya son pocos felizmente, porque tampoco esta figura no se puede abusar, qué duda cabe que a través de esta figura lo que se da es implícitamente una creación del derecho muchas veces por parte de los tribunales, pero ya el tribunal en los últimos precedentes establecía la regla, ¿no? Claramente, esta es la regla del fundamento que yo señalo como precedente. El código lo que hace es enfatizar en eso. Tienes que decir la regla, por si acaso. 2, otra cosa importante. Señala el quórum para emitir precedente. Esto también ha conllevado una serie de discusiones a lo largo del tiempo. El Tribunal Constitucional en algún momento estableció una regla que a mí me parecía totalmente prudente y asertiva, de que para emitir un precedente constitucional, crearlo, modificarlo, dejarlo sin efecto, la regla requería una mayoría absoluta. Lógico, porque el precedente no es cualquier cosa. El precedente es algo muy, muy excepcional, porque llena vacíos normativos y entonces al llenar vacíos normativos está creando derecho. Y en realidad la creación del derecho a través del ámbito legislativo le corresponde al Parlamento, no a los tribunales. Los tribunales aplican el derecho, ¿ya? Pero también pueden crearlo excepcionalmente, pero excepcionalmente porque la titularidad legislativa le corresponde a los órganos legislativos. Pues bien, justamente por esa excepción, la cosa tenía que ser pues muy muy delicada. No podemos estar cambiando, dejando sin efecto, emitiendo precedentes a diestra y siniestra. Entonces, si el tribunal había establecido un precedente y si mañana quería modificarlo, dejarlo sin efecto o crear otro precedente, yo entiendo que la regla debe ser alta. ¿Y la regla alta cuál es? Mayoría absoluta. Que sean 5 contra 2. No 4-3, que es mayoría 5. Pero después, el Tribunal Constitucional, este tribunal, que ya está de salida, a los meses que ingresó, cambió el reglamento normativo del tribunal a la luz de unos casos que vio, y en el reglamento normativo este tribunal dijo que no,
que para modificar, crear, dejar sin efecto o, o extinguir un precedente vinculante, bastaba con una mayoría simple. Lógicamente que eso era muy peligroso. Lo cierto es que este Código Procesal Constitucional dice, no, 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 mayoría absoluta. Si tú quieres crear, modificar, eh, extinguir o dejar sin efecto un precedente constitucional vinculante, tienes que hacerlo por mayoría absoluta. De hecho, entonces, este nuevo código está modificando el reglamento normal. Eso es, creo yo, saludable. Y un tercer aspecto con respecto al nuevo Código Procesal Constitucional, referencia al precedente, es la posibilidad de que la Corte Suprema también pueda emitir precedentes vinculantes bajo los mismos lineamientos que lo hace el tribunal. Esto es ¿por qué? Porque acuérdense ustedes que hay un proceso constitucional que no llega al tribunal y que prácticamente porque no llega al tribunal es como que un proceso constitucional desconocido para muchos, solamente conocido porque está en el Código Procesal Constitucional en aspectos muy elementales, pero con respecto a la jurisprudencia que pueda haberse dado en referencia a este proceso, casi nadie la conoce. Ustedes bien saben que me estoy refiriendo al proceso de acción popular. Todos los procesos constitucionales son conocidos por el tribunal, de manera monopólica, la inconstitucionalidad, la acción popular, o en última instancia, como es el caso del habeas corpus, del amparo, de la verdad y del cumplimiento. Entonces, en estos procesos, el tribunal, como el tribunal ejerce la facultad monopólica de emitir precedentes constitucionales, puede emitir precedentes, puede crear jurisprudencia, puede crear reglas. Pero en el otro, como el tribunal no lo ve y se termina en segunda y última instancia en la Corte Suprema al no tener esa facultad, no podía pues determinar reglas o alineamientos. Sí hay jurisprudencia, por supuesto, en acción popular, pero no es relevante, no es notoria, porque no es precedente, ni tampoco es muy conocida por eso. Bueno, ahora se le ha querido dar también una relevancia a la acción popular. Porque de hecho, no solamente es el proceso de inconstitucionalidad el que resuelve, el que protege la jerarquía normativa de la Constitución. La acción popular también lo hace, pero a diferencia de la inconstitucionalidad no lo hace pues contra normas legales, lo hace contra normas intralegales. Entonces el código dice, mira, así como el Tribunal Constitucional puede emitir precedentes vinculantes para los otros procesos porque justamente llegan a su conocimiento, la acción popular que no llega al conocimiento del tribunal, pero sí llega a la Corte Suprema, también merece que pueda darse, que pueda tener que se pueda dar la posibilidad en este proceso de emitirse precedentes. Pero como no llega al tribunal, entonces ¿a quién le correspondería esa facultad? A la Corte Suprema. Entonces el código dice que también la Corte Suprema puede emitir precedentes constitucionales vinculantes en los procesos de acción popular. Creo yo que a partir de ahora también la acción popular ya va a tener una relevancia o una importancia, al igual que los otros procesos, porque cuando la Corte Suprema resuelva y emita precedentes, nosotros vamos a estar al tanto de qué precedentes, cuál es la regla, qué ha dicho la Corte Suprema, cosa que ahora no lo hacemos porque no tenía esa facultad. Entonces, importante eso con respecto al título preliminar. Y me voy a ir al artículo 8 del título preliminar, porque creo yo, de todas las modificaciones del título preliminar, esta es la más importante. Y no solamente es la más importante en el sentido de ser una modificación en sí, sino que en realidad es una modificación que regula o que le da un instrumento, le da una estrategia a los jueces constitucionales que realmente nos hace ponernos en la vanguardia y más que en la vanguardia nos hace ser pioneros ya de una posición que la Corte Interamericana todavía no establece de manera rotunda.
Lo dice por allí, enuncia en su jurisprudencia, pero no dice esto es así. Pero ya yo, hace mucho tiempo, decía, en realidad, este debe ser el cambio. Parece que por ahí me han escuchado porque lo han regulado y creo yo que esto es lo más importante. Ustedes saben que agotada la jurisdicción interna, como dice la Constitución en el artículo 205, los ciudadanos que no hayamos encontrado protección de nuestros derechos podemos acudir a los organismos internacionales de los cuales el Perú forma parte. La Constitución no te dice cuáles son esos organismos, pero lógicamente el Código Procesal Constitucional sí. El anterior Código Procesal Constitucional, en su artículo quinto, el título preliminar, hablaba pues de la interpretación convencional. Y claramente decía que los jueces constitucionales, al momento de interpretar los derechos, deben hacerlo de conformidad, como dice la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos y las decisiones emanadas de esos organismos internacionales que conforman los tratados. Que para el caso peruano ustedes saben que son hasta ahorita 3. Van a haber muchos más. Está el Comité de Derechos Humanos de las, perdón, son 4. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, está el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales también de Naciones Unidas, y en el sistema regional está la Comisión Interamericana y, por supuesto, la famosa Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todos estos 4 organismos emiten decisiones, ya sea en forma de sentencias, como es el caso de la Corte Interamericana, o en forma de recomendaciones, como es el caso de las recomendaciones de estos 2 comités de Naciones Unidas y de los informes finales de la Comisión Interamericana y de las opiniones consultivas que emite también la Corte Interamericana. Pues bien, hasta ahí todo bien. Pero ustedes saben que ya desde hace algún tiempo atrás, desde el año 2005 específicamente, en el famoso caso Almonacid Arellano versus Chile, la Corte Interamericana ha diseñado, ha creado el famoso control de convencionalidad. Y el control de convencionalidad es una suerte de control internacional a través de la cual los jueces ya no solamente al momento de resolver deben contrastar los actos con la Constitución, que es el clásico control constitucional, sino que además están obligados a contrastar los actos con la Convención Americana y todo el bloque de convencionalidad que la Corte Interamericana establece dentro del famoso jus comune latinoamericano, o sea, el derecho común latinoamericano. Bueno, esto es un tema, pues, que ustedes saben, la famosa convencionalidad es un tema muy complejo. Pero lo cierto es que el Tribunal Constitucional, justamente haciendo pie, haciendo referencia a esta convencionalidad, también interpretó la Constitución y estableció que los tratados sobre derechos humanos, precisamente para efectivizar esta convencionalidad, debían tener y tienen, por supuesto, el rango constitucional, o sea, al mismo nivel que la Constitución. El problema es que el tribunal, habiéndole dado rango constitucional a los tratados, no había señalado, o no ha señalado hasta la fecha, qué pasaría en caso de conflicto entre la Constitución y el tratado. Porque ambos tienen rango constitucional, pero ¿cómo se resuelve el conflicto? La Corte Interamericana no lo ha dicho tampoco de manera contundente, pero muchos consideran que pareciera que la Corte dice no, tiene que preferir el tratado. Y otros dicen no, cuidado con eso, ¿por qué? Porque si tú dices que el control de convencionalidad se resuelve el mismo control constitucional, estás equivocando. Estás teniendo una perspectiva errada y ¿sabes por qué? Porque el control constitucional, sea difuso, sea concentrado, el modelo igual que tenemos nosotros, siempre, siempre se va a regir por el principio de jerarquía normativa. Lógico. ¿Y eso qué significa?
que si mañana hay conflicto entre una ley y la Constitución, siempre, siempre va a triunfar la Constitución. No cabe posibilidad de que la ley triunfe frente a la Constitución. El control de constitucionalidad en su modalidad difusa o concentrada es radical. Gana la Constitución. Si tú trasladas ese principio de jerarquía normativa que es el fundamento del control constitucional al control de convencionalidad, entonces dirías que el tratado siempre va a ganar por encima de la Constitución. Y eso no es así. Porque el control de convencionalidad se rige por un principio que está en el artículo 29 de la Convención Americana y que es un principio diferente al principio de jerarquía normativa, teniendo en cuenta que la jerarquía normativa es válida dentro de un Estado, pero no puede ser válida dentro del ámbito convencional, porque en el ámbito convencional no somos un Estado, no somos un solo Estado, son varios Estados y que están en el mismo nivel de igualdad. Entonces no puedes trasladar un principio que es del Estado al ámbito internacional, donde no somos un Estado, somos varios Estados. Y además, a eso agrégale que el principio de jerarquía normativa tiene que ver con la Constitución en sí como instrumento fundante, como instrumento rector del Estado. En cambio, la convencionalidad tiene que ver básicamente, sí, con el tratado, todo, pero más allá del tratado, el tratado no es el fin. ¿El fin cuál es? La defensa de la persona humana. Entonces, bajo esos criterios, el artículo 29 de la Convención Americana dice que cuando hay una situación en donde el Estado protege más los derechos que la propia convención, entonces esa norma del Estado va a prevalecer sobre la convención. Y viceversa. Si la convención protege más los derechos que las normas del Estado, prevalece la convención. De eso que te dice el artículo 29 de la Convención Americana se deduce un principio, el principio pro omni, que es justamente la interpretación o aplicación de la norma más favorable a la persona. Entonces, el principio pro omni es el principio rector del control de convencionalidad, no el principio de jerarquía. El principio de jerarquía es para el control de constitucionalidad, pero no son lo mismo, por las razones que le he mencionado. Entonces, como el principio pro omni es el principio rector de la convencionalidad, yo siempre dije, si mañana hay un conflicto entre una norma interna y una norma de la internacional, convencional, no es que va a ganar la norma convencional, ganará la que más favorezca a la persona. Porque ahí yo estoy haciendo control de convencionalidad en base al principio pro omni. Pues bien, el artículo 8 del título preliminar del Código establece claramente la figura del principio pro omni y dice que si mañana hay incompatibilidad entre una norma interna y una norma de la convencionalidad, prevalecerá la norma que más favorece a la persona. Esa es la importancia del artículo 8 del título preliminar del Código. Establece el principio rector de la convencionalidad y les da a los jueces constitucionales ya el instrumento para resolver algún tipo de conflicto que justamente se le puede plantear al momento de aplicar la convencionalidad. Que si mañana hay un conflicto, una incompatibilidad entre la norma interna y la norma convencional, ganará la que más favorece a la persona. Creo que con eso el control de convencionalidad ya tiene un instrumento, ya tiene un principio clarísimo en nuestro ordenamiento interno y evitamos discusiones sobre quién prevalece. No, ya la tenemos clara. Principio pro omni aplica usted, el que más favorezca a la persona. Creo que ahí ha sido algo muy meritorio porque en otros países todavía sigue la discusión, ¿eh? De hecho, porque la Corte no es clara tampoco en ese aspecto. Pues bien, entonces ahí tenemos una modificación importante. Por otro lado,
En el caso de los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento, vean ustedes, aquí ha habido la mayor cantidad de modificaciones. Y me voy a centrar aquí. ¿Por qué? Porque en el caso de los procesos constitucionales orgánicos, salvo tal vez la modificación más importante, es que la Corte Suprema puede emitir precedentes en materia de acción popular, todo lo demás se mantiene. Por allí alguna modificación, algún retoque, pero en esencia casi nada se ha modificado de los procesos orgánicos. Es en los procesos de la libertad donde más modificaciones ha habido. De hecho, en tanto al procedimiento común de los procesos como a los procesos de manera, cada uno de los procesos en aspectos puntuales de manera individual. Vamos a empezar con el tema de los aspectos procedimentales. Ustedes saben que los procesos de la libertad, habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento, más o menos siguen un mismo procedimiento. De hecho, en primera y segunda instancia siempre se van a ventilar en el Poder Judicial, juez de primera instancia, sala de segunda instancia, y siempre en última y definitiva instancia, vía recurso de agravio, llegan al Tribunal Constitucional. Ojo, siempre recordándoles que el tribunal no es como la Corte Suprema, que actúa en sede de revisión. El Tribunal Constitucional es una instancia y actúa como la tercera y última instancia, porque así lo estipula el artículo 202, inciso 2 de la Constitución. De la Constitución, cuando habla de las competencias del Tribunal Constitucional. Eso ver en última y definitiva instancia. Muy bien. ¿Qué se ha modificado? Los aspectos que se han modificado tienen que ver tanto con el ámbito, por ejemplo, de la competencia, como en el ámbito también de el procedimiento en sí. Veamos, con respecto a la competencia. Con respecto a la competencia, ya hay, más o menos yo les he dicho, la modificación más importante que va a generar problemas, de hecho ya lo está generando, es el tema de que los juzgados constitucionales en aquellos distritos judiciales donde existan, van a ser competentes en los habeas corpus. Algo que no era hasta antes de este nuevo código, porque ustedes bien saben que el habeas corpus toda la vida se ha interpuesto ante juez penal. Pues bien, ahora no, se van a interponer ante jueces constitucionales. Y solamente se interpondrán ante jueces penales cuando en el distrito judicial no exista juez constitucional. Ahora, en el habeas corpus, con respecto a esto, también ha habido una cuestión importante. Ustedes saben que el habeas corpus, por ser un proceso sumarísimo, inmediato, ¿no? Se puede interponer bajo cualquier situación. De hecho, un colega decía que un habeas corpus en la sierra se había interpuesto en un papel higiénico. No sé si será cierta esa anécdota que él contaba, pero el hecho es que perfectamente se puede dar. Inclusive la persona se constituye al juzgado de turno y mediante una declaración verbal narrando los hechos puede interponer la demanda, no hay requerimiento de abogado y todo eso. Pero la informalidad también puede terminar desnaturalizando el proceso. De hecho, ¿no? Imagínense, yo era afectado, mi cliente era afectado de su derecho a la libertad en Lima, y de repente yo conocía a un juez de un pueblito de Cajamarca, de Sendín, era mi amigo. Y como el habeas corpus es informal, se puede interponer en cualquier lugar, yo me iba al juzgado de Serendín y ahí interponía el habeas corpus a favor de la persona, de mi cliente que estaba aquí afectado en su libertad en Lima. Lógicamente que allí radica el abuso, que yo interponía en habeas corpus para escoger a mi juez. Y obviamente se puede dar pues muchos casos de corrupción. De hecho se da. Entonces, ¿qué ha hecho el nuevo código? El nuevo código, ya viendo esta problemática, lo que establece para el caso del habeas corpus es que solamente se puede interponer en el lugar donde se está afectando el derecho o en el lugar donde domicilia el afectado. Es decir,
la competencia en habeas corpus se ha restringido. Y eso para evitar los abusos en cuestión de competencia que eran consustanciales al habeas corpus. Eso ha llevado a una discusión y de hecho se discutió porque habían profesores que no estaban de acuerdo, o sea, pero igual, de todas maneras, imagínense un supuesto caso, una cuestión, o sea, hipótesis que de repente eran difíciles de conseguir, pero que tranquilamente se podían dar. Pero finalmente triunfó la posición restringida, o sea, no, porque se cae en abuso. Entonces es mejor restringir al lugar donde se afectó el derecho o donde se encuentra la persona domicilio, no más. Vamos a ver cómo se da, si esta hipótesis que en verdad buscaba de no desnaturalizar el habeas corpus cumple la finalidad. Pero el hecho es que la restricción en competencia en habeas corpus ya es una realidad. Eso es uno. Luego, otra cosa importante. Una situación problemática, hartamente también conocida, era la cuestión de la improcedencia o rechazo liminar. Acuérdense ustedes que en el anterior Código Procesal Constitucional había una lista de causales de improcedencia, ¿no?, que permitían que el juez, al momento de que tomara conocimiento de la demanda, pueda, antes de admitirla, rechazarla. Al momento de la calificación, rechazarla liminarmente sin entrar al fondo, por alguna de esas 10 causales de improcedencia. Una de ellas, por ejemplo, la más famosa, la más compleja, la del inciso 2, la residualidad, por ejemplo, para el caso del amparo. Bueno, lo hecho es que de un análisis que se había hecho y se había presentado en el Congreso de la República, muchos jueces constitucionales, lastimosamente, y los que somos abogados litigantes sabemos, en vez de priorizar la tutela de los derechos, lo que agarraban era hacerlo más fácil. Veían una cuestión media compleja, rechazo lineal, improcedente, que se vaya a la sala y ahí la sala poner un amparo contra resolución judicial. Tú al cliente tenías que decirle la verdad. Mire, que ¿sabe qué, señora? Su amparo, su habeas corpus en primera instancia, no nos van a hacer caso. Lo van a rechazar y vamos a ir a la sala y la sala seguro lo va a pasar al Tribunal Constitucional y el tribunal, que es un ente diferente al Poder Judicial, ellos sí de repente van a ver la cuestión de fondo. Es decir, como que tú ya le decías, le advertías a tu cliente que es casi imposible la admisión de una demanda de amparo o de habeas corpus contra resolución judicial en primera instancia. Porque te aplicaban la causal de improcedencia y muchas veces sin ningún sustento. Oiga, yo he tenido hace poco un amparo contra resolución judicial en Ancash, ¿ya? No, era un amparo, perdón, contra una municipalidad, pues, de Huaraz. Y interpongo la demanda de amparo, se interpuso antes del código, por supuesto, el nuevo código, y el juez de frente, improcedente la demanda. ¿Por qué? Artículo 5, inciso 1 del código anterior, los hechos y el petitorio no se relacionan al contenido constitucionalmente protegido. En una hoja. Lo curioso es que si tú revisabas los fundamentos de esa resolución, para que vean cómo hacían muchos jueces el copy-paste, los fundamentos del rechazo se centraban en el fundamento 3 y 4, y la resolución solamente tenía 4 fundamentos, porque el primero y el segundo era hablar que la finalidad de los procesos, etc. En el fundamento 3 me decía que los derechos invocados no se relacionan al contenido constitucionalmente protegido del derecho, pero no me decía por qué. O sea, me estaba repitiendo lo que decía el Código Procesal anterior. Pero lo más curioso es en el fundamento 4, cuando en el fundamento 4 decía, y adicionalmente a esto, el artículo 4 del Código dice que no procede interponer proceso de amparo contra resolución judicial cuando la resolución judicial ha quedado consentida. Por lo tanto, por estos fundamentos, declárese improcedente, rechazo liminar de la demanda, improcedencia liminar. Obviamente que yo cuando leo digo, ¿y en qué momento he interpuesto un amparo contra resolución judicial? Este juez está loco. Esto es un amparo contra la municipalidad. ¿En qué momento
esto es contra una resolución judicial. Lógicamente, eso era el copy-paste, pues, de las resoluciones. Ah, hay que rechazar, y pum, se equivocaron, pues. Hicieron copy-paste de seguro otro amparo que habían rechazado en virtud de que era contra resolución judicial. Pero eso, pues, negativo. Ahí uno se da cuenta que el juez no ha querido resolver el caso, simplemente se la va a dejar. En el Congreso se dijo de que esto no podía ser viable y por lo tanto el artículo 6 del Código Procesal Constitucional, perdón, el artículo 12 del nuevo Código Procesal Constitucional establece la imposibilidad de del artículo 6, perdón, me estoy equivocando acá, la imposibilidad, la prohibición del rechazo lineal. Es decir, ahora ya no te pueden rechazar linealmente la demanda. El juez está obligado a admitir la demanda y correr traslado a la otra parte. Oye, y entonces ya no hay causales de improcedencia, sí las hay. Sí las hay, y las causales de improcedencia del código están ahora en el artículo 8. El tema es que si bien ya no hay rechazo liminar, las causales de improcedencia se mantienen. Oye, ¿y dónde se aplican? Se aplican después de la contestación. Claro, que eso uno puede decir es saludable, sí, perfecto, porque mira el 90% era rechazado liminarmente. Ahora te lo van a tener que admitir. Pero ahí viene la realidad. Si con el 90% que te rechazaban liminarmente, los juzgados están saturados de carga procesal, la gran pregunta es, ahora que no hay rechazo liminar, ¿cómo va a hacer esa carga procesal? Se va a quintuplicar. Porque, ojo, de que hay causales de improcedencia las hay, pero vuelvo a repetir, ya no puede el juez aplicarla al momento de la calificación de la demanda. El juez está obligado a admitir, así lo dice el artículo 6. Y las causales de improcedencia las aplicará luego de la contestación de la demanda. O sea, hay que admitir, correr traslado, convocar a audiencia única, como dice el artículo 12, y luego de la contestación, el juez ya tiene momentos para aplicar las causales de improcedencia. Entonces, ahí hay un tema de divorcio entre la intención del código, de obviamente proteger los derechos, sí, se entiende, y la realidad. La realidad es que sí, el 90% de jueces rechazaban liminarmente las demandas, pero también date cuenta que con ese 90% que rechazaban liminarmente ya había carga procesal. Ahora que no van a rechazar liminarmente, por Dios, ya la carga procesal va a ser inconmensurable. Entonces, hay, por ejemplo, un detalle bastante peligroso. Otro punto importante, corpus contra resolución judicial. Que el Código Procesal Constitucional